Hola, buenas, ¿cómo están? Hoy estoy con una invitada especial porque queremos compartirles cómo vivimos nosotras las causalidades o casualidades y debatir un poco sobre estos dos conceptos. Así que le damos la bienvenida a Fati. Hola, muchas gracias por el espacio y por invitarme a estar acá. Un placer, Fati, tenerte acá. Así que bueno, para empezar queríamos dar una intro a esta causalidad o casualidad, debatir un poco lo que estábamos charlando antes de grabar, de qué es para cada una y de qué es lo que un diccionario dice que es también como para tener una referencia. Entonces, en base a esto, causalidad sería o saldría de una causa y un efecto. O sea, sucede algo y por consecuencia se da otra cosa. En cambio, la casualidad es algo más inesperado, algo más del azar, algo que no está intencionado. Entonces, estábamos pensando que de alguna forma están relacionadas, porque la mayoría de las situaciones, desde lejos o superficialmente, pueden parecer casualidades, pero si hilas profundo o te metes un poco más, en el fondo puede haber una causalidad. Porque quizás uno no lo accionó de una manera más gráfica, pero sí con su intuición, con su intención, lo magnetizó o de alguna forma generó que suceda eso que aparenta ser una casualidad. Entonces estábamos hablando un poquito de esto. Vos, Fati, ¿qué tenés para sumar? ¿Qué pensás? Bueno, creo que era en parte lo que estábamos hablando antes, esto de que la casualidad, nosotras tal vez la tenemos un poco más trabajada y decimos nuestra intencionalidad muchas veces, desde el trasfondo, desde lo que no es consciente, la trabajamos y tal vez esa casualidad que creemos que viene así porque sí, está intencionada desde nuestra alma, nuestro magnetismo, nuestro deseo, una manifestación que habremos hecho hace un pensamiento simplemente, pero nos da el lugar de que aparezca el otro, ¿no? Le da el lugar físico y material a que otra persona tal vez pueda ayudarte y vos le ayudes a la otra persona. Claro, pero eso me abre a una pregunta. ¿La casualidad siempre necesita de un otro para que se dé? Yo creo que somos energías y puntualmente, hoy hablando de la casualidad y causalidad que tuvimos nosotras, creo que en nosotras sí aplicaría. Tu energía estaba disponible para algo y la mía estaba disponible para otra cosa. En ese lugar nos encontramos. Y bueno, eso me da el pie a que empecemos a contarles nuestra historia, cómo fue nuestro encuentro, porque bueno, es un claro ejemplo de estos dos conceptos y cómo los vivimos nosotras, básicamente. Para ponerlos en contexto, esto fue en verano 2024. Yo tenía un pasaje para abril, un solo pasaje de ida para irme a emprender un viaje a Europa, India, etcétera, y me fui sin pasaje de vuelta. Por ende, yo necesitaba a alguien que cuide mi casa y mis dos gatas, sabiendo que yo podía volver en cualquier momento, me podía ir 2, 3, 4, 5, un año o no volver. Entonces necesitaba a alguien con esa flexibilidad, digamos, y esa disponibilidad y que le gusten los gatos también, obviamente. Si bien era algo que yo necesitaba, había muchas cosas de las que me estaba ocupando en ese momento, estaba organizando algunas cosas del viaje, estaba preparando mi casa un poco para irme, para que esté lista, pero en ningún momento inicié una búsqueda exhaustiva de alguien para que ocupe ese lugar, digámosle. Siempre fue algo que lo viví como, bueno, confío en que va a aparecer, siempre estando atenta a las oportunidades. Si me encontraba con alguien y me decía, che, estoy buscando alquiler, le comentaba que se podían quedar unos meses en mi casa si les interesaba, pero en ningún momento lancé ni un flyer, ni una búsqueda realmente que requiera mucha energía. Yo me sentía tranquila porque en el fondo sabía que de alguna forma se iba a resolver, que de alguna forma se iba a acomodar
Y bueno, básicamente se lo dejé un poquito al destino y ahí entra Fati a contarles un poco su primera parte de la historia. Bueno, yo en ese verano de 2024 decido viajar desde Buenos Aires a Bariloche porque estaba convencida de que quería vivir acá. Sin mucha idea, pero confiando plenamente en el proceso, dejé a mi familia, a mi perro, a mis amigos y a todo tal vez mi red de contención atrás y me vine con una carpa a Colonia Suiza, a un camping, a 1 kilómetro del centro de Colonia y dije voy a vivir acá. Tal vez no tenía la certeza de cómo iba a ser mi trabajo ni si iba a poder hacer lo que a mí me gustaba o no. Yo sabía que era esta la elección, ¿no? Me acuerdo que al segundo día de haber llegado, preparé mi currículum y me fui caminando a repartirlo. Me acuerdo que al primer local que entré, no sabía cómo hablar. Me había olvidado de cómo era ir a buscar trabajo. Y fue tan malo que salí y fue como, no, bueno, fue la primera prueba para saber qué decir. Y me acuerdo que entré a Bruma y magnéticamente el lugar me llamó. Me gustó la energía, me gustó el lugar, me gustó todo. Me acuerdo que entré y justo estaba la dueña. Y le pregunté si estaban buscando gente y me dijo que probablemente sí, pero para después de Semana Santa, creo. Y eso para mí significaba vivir 1 mes de mis ahorros. Y fue como, sí, no me importa, voy a esperar, yo quiero trabajar acá. Claramente no lo dije, pero bueno, sí, nos pasamos los contactos, le pasé mi currículum y después no tiré otro currículum por ningún lado. Yo quería trabajar ahí. Y así fue, porque nuestro primer encuentro fue indirecto, porque Bruma es el local de mi mamá, la dueña era mi mamá, y mientras Fati charlaba con ella, yo estaba limpiando las cerámicas. Y ni siquiera estaba prestando atención a esa charla. Sí, escuché y entendí que había entrado alguien a dejar su currículum y me acuerdo de que cuando salió me acerqué a mi mamá y le pregunté qué onda, qué le había parecido, si le había caído bien, si le había parecido copada, qué onda a nivel tipo energía, si le había sentido bien, copada, acorde como a lo que buscamos para el local. Y ahí ya salió la idea. Le digo, bueno, si llega a quedar en el local para trabajar, en una de esas le sirve también vivir en casa y estar unos meses, porque yo sabía que estaba parando en hostel y que pasar de un hostel a una casa era como esa misma inestabilidad en un punto de que no tenía un tiempo fijo o un contrato a cumplir o estaba esa flexibilidad. Entonces, bueno, ahí ya ese mismo día salió la idea de que, ok, quizás es una posibilidad. Y a esto me refiero cuando digo que yo no estaba haciendo nada activamente para buscar, pero que estaba atenta como a estas situaciones y a estas oportunidades. Y yo tampoco tenía en mis planes, recién llegando, acomodándome mi carpa, mudarme a una casa. Era como que todavía no entraba en mis planes. Bueno, me acuerdo que Ale se comunicó conmigo, la dueña. Pudimos hablar, tener una entrevista y fui un día a trabajar de prueba. Y me acuerdo que estaba con una compañera más y Male. Y Male no era que estaba todo el tiempo conmigo. Así que la jornada laboral siguió normalmente hasta que en un momento nos quedamos solas. Bueno, supongo que a esa altura del día ya me había conocido, vio cómo vibraba yo y me dijo, bueno, te contó mi mamá de mi casa, que me voy de viaje. Y ahí me acuerdo que respiré porque, claro, la primera vez que me había contado Ale de la casa fue por un audio. Y yo dije, bueno, a mí me gustaría que primero Male me conozca, como para decir, ven y cuida a mis gatas en mi casa. y me acuerdo que fue muy lindo decir tipo, wow,
cómo energéticamente todo genuinamente se dio y acá estamos. Y bueno, a todo esto era ya a principios de marzo y mi pasaje era para fines de abril. O sea, yo tenía un mes y un poquito más para definir quién se quedaba en mi casa. Entonces tampoco es que tenía todo el tiempo del mundo a estas alturas, ¿no? Y claramente Fati me transmitió confianza y según la charla que tuvimos ese día, me acuerdo más o menos, el perfil daba. O sea, las cuentas eran bastante claritas. Pero bueno, si lo pensás, por eso creemos que en nuestro caso es como un buen ejemplo, porque las dos estábamos confiando en que eso sucediera, en que de a poco todo se iba a ir acomodando y todo iba a ir de alguna forma conspirando a nuestro favor. Y bueno, obviamente tuvimos algunas charlas más y ponerle en contexto algunas cosas de la casa, de cómo era el trabajo desde acá, que es medio complicado. Entonces hubo algunas charlas en las que, bueno, terminamos de definir que era como un sí para las dos. Y así fue como un 29 de abril de 2024 comenzó mi viaje y comenzó el viaje de Fati en Bari. Y me parece muy evidente cómo en esta historia se ve reflejado el soltar y entregarte a las casualidades o causalidades que estamos dispuestos a recibir energéticamente. Creo que muchas veces estas situaciones las vemos como algo loco o algo raro o nos sorprenden. Y creo que es lindo igual sorprenderse porque es como cuando es una estrella fugaz, siempre te sorprende igual. Pero son ciertas cosas que van confirmando la forma en que vos vivís, básicamente, o la forma en la que vos interpretás esta vida y la forma en la que te relacionás con el mundo y con vos mismo, ¿no? También. Pero cómo en esta historia lo que nos unió fue una intención. Y siempre fue desde un lugar muy pasivo y amoroso, no desde un lugar de tratar de forzar a que algo suceda. Y realmente cuando esto sucede y cuando te abrís y cuando confías, el resultado de esta parte de la que se ocupa el universo o la vida siempre es mucho mejor de lo que nos podríamos haber imaginado. También esto de no sé si la palabra es liviandad, sino como vos decís, el amor con el cual intencionamos esto, nos permitió tal vez nos generar una ley de atracción que nos genere esta impaciencia, el tenerlo ya, que muchas veces aleja todo eso que nosotros queremos atraer. Y bueno, creo que justamente ahí es cuando entra esto de no forzar a que sucedan las cosas y desde una calma y desde un deseo enfocado, digámosle, genuino. Uno puede conseguir lo que quiere y en muchos casos, por no decir en todos, la vida es la que se ocupa del cómo sucede eso. ¿Y por qué decía que fue mucho mejor de lo que podríamos haber imaginado? Porque no hubo estrés, porque se dio de una manera fluida y yo me pude ir con una certeza al 100% de que mi casa iba a estar bien, de que mis gatas iban a estar bien y de que todo iba a estar cuidado. Yo me pude ir y enfocar 100% en mi viaje sabiendo que no tenía nada de qué preocuparme. Y yo me pude dar la posibilidad de empezar una nueva vida con una base un poquito más firme, con un lugar al cual llamar hogar, poder empezar mi vida con nuevos amigos, con un trabajo deseado, querido, mentalizarme en mis nuevos proyectos y empezar de nuevo. Y algo que sí le dije a Male antes de que partiera a su viaje fue como que qué hermoso y qué honor coincidir para poder cumplir el sueño de la otra, porque directamente nos ayudamos a poder cumplir el sueño de cada una.
Y bueno, creo que vuelve a venir al caso recordar que fue más grande o mejor de lo que podríamos haber imaginado, porque aparte de todo esto, nació una amistad súper profunda, valiosa, presente, amorosa, en la que hoy nos acompañamos siendo vecinas, en lo cotidiano, en ayudarnos, en estar presente, en estar para nuestros proyectos, para hacer a veces sostén en la lejanía del hogar, ¿no? Porque si bien vine sola, no me siento sola. Siempre me siento en familia. Y bueno, creo que eso es algo muy valioso porque justo estábamos hablando de eso, que creo que hay muchos tipos de amistades en esta vida, o que más allá de tipos hay distintas formas de vincularnos. Sí. Y creo que muchas veces es difícil encontrar un vínculo realmente recíproco. Recíproco. Sí. En el que realmente a mí nunca, no sé si me atrevo a decir nunca, pero creo que pocas veces me pasó de lo incondicional. Eso, siempre me ha pasado en mis amistades de ser yo, o al menos sentir yo que soy la que más da en ese vínculo y no sentir tanto del otro lado. Uh-huh. Y con Fati es muy equilibrado eso. Sí. Damos y recibimos de la misma forma y es hermoso llegar un día a tu casa y tenés un ramo de flores en la puerta porque te vio llorando a la mañana. Sí, y es hermoso que de repente quieras pegar la lloradita y estén para abrazarte. Es muy lindo. Y me sobra un poco de sopa y me cruzo y le llevo un tupper con sopa. Y justo con las ganas que tenía yo de tomar sopa. Y era esto de lo que decíamos nosotras, de que hay todo tipo de casualidades y causalidades. Desde más chiquitas a más grandes, pero creo que todos los días podemos experimentarlas. Simplemente tenemos que estar atentos, porque a veces estamos tan como en una nube, tan en los pensamientos, tan enroscados, que no es que no estén, es que no las vemos, no las percibimos. Entonces, cuando uno trabaja o tiene ese hábito interno, ¿no? De estar más tranquilo, de estar más presente, es capaz de captar esas situaciones, esas oportunidades. De estar en un presente perfecto que te invite también a eso. Para ir dándole una conclusión, creo que esta historia deja en evidencia cómo creamos nuestra realidad a diario y cómo desde esa intención podemos manifestar realmente. A veces creemos que todo es sacrificio y trabajo duro, y muchas veces es cuestión de realmente una atracción, realmente funcionás como un imán. Entonces, nada es imposible desde este punto de partida. Hay que tener bien en claro, sí, cuál es tu deseo, cuál es esa certeza, esa convicción, eso a donde querés apuntar, y después ir confiando un poco en la vida, en lo que se va presentando, en estar atento a las oportunidades y ir confiando en que cada pieza va a ir cayendo en su lugar. Somos nuestro proyecto más importante y creo que el día que nos damos cuenta que somos creadores de nuestra realidad es cuando el chip cambia, cuando nos damos cuenta que nosotros tenemos el poder de agarrar una carpa, irnos y generar nuestra realidad desde un lugar que amemos, o sacar un pasaje, tener un viaje y ir a ese lugar en donde te estaba vibrando tanto estar. Porque aparte, obviamente, este tema me dan ganas de contarle 1000 ejemplos, porque realmente todos los días se viven casualidades. Y en el viaje ni les puedo empezar a explicar todas las cosas mágicas que me pasaban cada día, y que era como, ¿en serio? Que en un punto a veces se siente como demasiado, porque no estamos quizás tan acostumbrados a recibir tanto de la vida y todo tan milagroso. Entonces se siente hermoso lograr experimentar la vida de este lugar, obviamente siempre acompañada de la gratitud, el agradecimiento
la confianza en uno mismo, de ese mismo deseo de confiar de que es realmente lo que querés y ir para adelante. Así que creo que la pregunta no sería ¿crees o no en las casualidades o casualidades? Creo que ya es un hecho de que son. El tema es si sos capaz de percibirlas o no. ¿Qué opinás de este tema? ¿Qué opinás de sus definiciones? ¿Cómo las vivís vos? Espero que esta historia te haya inspirado un poco a confiar más en vos, en tu poder de atracción y en todo lo lindo que puedes crear y generar en esta vida y que, bueno, obviamente te va a sorprender y te va a regalar amistades hermosas, momentos hermosos y mucho más de lo que te puedes imaginar. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, por invitarme a estar acá y te amo, amiga. Gracias, te amo más. Gracias por estar acá, por bancarme en todas. Y Me vas a hacer llorar. Y bueno, gracias a ustedes por estar allá, por escuchar, por seguir viniendo a este canal a inspirarse un poco. Les mando un abrazo. Te amo.